por tu palabra, que podemos estudiarla. Señor, pedimos sabiduría. Que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, no sé si está Minor conectado, ¿no? Ya, perfecto. Eso está bien. Minor llamó, está bien, ya puede hablar. Mandó muchos cariños. Pensó que él podía venir hoy día si se sentía bien. Por lo visto no se sentía bien. Así que lo que pasa es que está en proceso de caminar. Eso es lo que le ha costado un poco, pero está bien, está súper listo. Le cambió hasta la voz. Donde estuvo entubado, le afectó las cuerdas vocales. Así que mandó saludos, cariño a todos. Como iglesia nosotros, ustedes deben saber que lo estamos apoyando a él y está muy contento por eso. Quería decir algo respecto de la ofrenda. Pablo dice que cada uno en su corazón, ¿cierto? Conforme a lo que ha propuesto, junte lo que Dios le ha, ¿cierto? Proporcionado, bendecido, y eso lo dé como una ofrenda. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se está generando mucho cambio. Entonces, si no tiene cambio, no importa que no ofrende. Pero no vamos a estar abriendo y cerrando para que no se transforme, digamos, ya en una rutina. No queremos eso. Así que el Arturo va a encargarse de eso, va a hacer pasar y si al final, después que cuando estemos listos alguien dice, mira, justo tengo un problema, le podemos cambiar. Pero no vamos a abrir y cerrar. Eso ya, porque así como uno se prepara en la casa para venir y adorar a Dios, uno tiene que prepararse también y decir, Señor, yo esto también lo quiero dar. Entonces, porque suena como muy improvisado, así. No estoy juzgando el corazón, no, pero mejor. Entonces, si no tiene sencillo, no se preocupe. No hay problema con eso. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Si se han dado cuenta, en los estudios que hemos estado teniendo respecto de la profecía, porque la profecía no está ordenada cronológicamente, entonces he tomado las profecías para ir agrupándolas de tal manera que podamos ir entendiendo el contexto de por qué se dijeron y por qué están ahí donde están, ¿cierto? Vamos a ir a Daniel 9, capítulo 26. Entre el versículo 26 y 27 hay un gran paréntesis que ha durado más de 2000 años, que es el periodo de la iglesia. Hemos estado estudiando ya en los versículos 24, 25, cuando Gabriel le dice que hay 70 semanas preparadas para, ¿cierto?, el Mesías príncipe, donde él ha dicho ya, ¿cierto?, que para expiar el pecado, en fin, voy a cambiar la versión porque tengo una versión, para expiar, poner fin al pecado, la prevaricación, expiar la iniquidad, todo eso ya lo vimos ya, ¿cierto? Entonces que se cumplen enteramente con la venida del Señor Jesucristo. Es interesante que lo que Él dice se ha cumplido plenamente en la persona de Jesucristo. Hay más de 3000 profecías respecto de Jesús, y quiero decirle que 300 de esas profecías se cumplieron el día que Jesucristo fue crucificado. Entonces, lo que el Antiguo Testamento nos está enseñando por medio del profeta Daniel, que es un profeta apocalíptico, juntamente con el Apocalipsis, los demás son profetas que hablan la palabra de Dios. El profeta habla la palabra de Dios al pueblo, porque no habían Biblias, no había escritura, estaba la Torá, la ley. Pero como el pueblo la había abandonado, Dios les revelaba la ley y los exhortaba, ¿cierto? Y los llamaba al arrepentimiento, todo eso. Pero Daniel tiene otra característica, porque él apunta a las cosas que van a ocurrir. Entonces, él ya nos ha estado diciendo que hay 70 semanas, de las cuales se cumplieron 69. ¿Cómo lo sabemos? Porque precisamente hemos estado estudiando, porque dice él, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que fue el 14 de marzo del año 445, hasta el Mesías príncipe,
el 6 de abril del año 29 hay precisamente 483 años, 173.883 días. Se cumple literalmente. Usted dirá, pero Jesús murió el 33. Bueno, Jesús nació 4 años antes, porque nació cuando murió Herodes, y Herodes murió el año 4 antes de Cristo. Así que se suma 29 más 4, ¿cuánto da? 33. El 6 de abril Jesús, cuando vamos a ir a la escritura, ¿cierto? En Lucas, déjame ver. En Lucas 19, es solamente Lucas 19, te digo el tiro del versículo 41 y 44, Lucas 19, 41, 44, Lucas 19, déjame ver. ¿O 20 será? No, espérate. Lucas. Déjame ver, rápidamente, sí. Lo leímos la semana pasada. Entonces vamos a Lucas 21. 21:20. Lucas 21:20. 19:37, ya. Pero vamos a ir a Lucas 21:20 y de ahí nos devolvemos. La profecía de Daniel en 9 dice que la ciudad va a ser destruida y el santuario. Y Jesús, en el sermón conocido como el sermón profético del Monte de los Olivos, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, da una serie de profecías, pero quiero decirle, no son nuevas profecías, porque Jesucristo, toda su enseñanza está basada en las profecías que ya estaban predichas en el Antiguo Testamento. Jesús no viene en ese sentido a indicar nada nuevo. ¿Quién va a indicar algo nuevo que le es revelado el apóstol Pablo cuando habla de un misterio que habla de la iglesia y del rapto? Pero Jesucristo toma las profecías de Daniel, las profecías de Isaías, las profecías de Zacarías y las pone en una perspectiva para que los discípulos puedan entender, ¿cierto?, las cosas que van a ocurrir. Entonces Jesús, Daniel dice que la ciudad, Jerusalén, va a ser destruida. Dice aquí el versículo 20 de Lucas 21, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué es lo que dijo Daniel en el capítulo 9? Veamos el versículo 9, capítulo 9, versículo 26. Dice, y después de las 62 semanas, ya tenemos 7, por lo tanto sumamos 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, fíjense, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿qué destruirá? La ciudad y el santuario. ¿Qué dice Lucas 21? Devuélvanse a Lucas 21, 20. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Jesús está hablando ahí a los discípulos de las cosas que van a ocurrir, ¿cierto? Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Se dan cuenta que Jesucristo conecta a Daniel con lo que él está diciendo a los discípulos? Porque los discípulos le hicieron 3 preguntas. Los discípulos le preguntaron cuando ellos hablaron del templo, le dijeron, Jesús dijo, ¿esto no va a quedar piedra sobre piedra? Y los discípulos le dicen, ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué señales hay de tu venida? ¿Y qué señales hay del fin? 3 preguntas que le hicieron. Y Jesús está respondiendo la primera pregunta respecto a qué iba a pasar con el templo. Entonces Jesús está dando aquí las cosas que van a ocurrir para que ellos estén atentos. Dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea
huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse y los que estén en el campo, no entren en ella, porque estos son días de retribución. Esta palabra significa día de castigo, día de venganza. Hay un juicio de parte de Dios contra este pueblo, y esto ocurrió en el año 70. ¿Por qué es un día de retribución? Porque recuerden, el pueblo judío, los fariseos, los sacerdotes y todos, el día que Pilato le dijo a quien quieren, ellos dijeron a Barrabás. No quisieron a Jesús. Su sangre sea sobre nuestras cabezas, sobre nuestros hijos y todo eso. Entonces es un día de retribución. El ejército viene, ¿cierto? Claro, hay una rebelión de parte de los judíos que ocurrió en Galilea, pero es un justo juicio de parte de Dios por haber rechazado al Mesías. Entonces Jesús le está diciendo, los que están en Judea, váyanse, no vengan, no vengan. Recuerden que Tito sitió la ciudad por 5 meses. Mató 1.100.000 judíos. 1.100.000 judíos mató en ese periodo, ¿cierto? Porque fue un sitio, estacó la ciudad, y los que fueron detenidos, ¿cierto? Fueron llevados esclavos, que fueron como 100.000 judíos más. Lucas 19, versículo 37. Conectando Daniel 9 de nuevo. Daniel capítulo 9. (26) y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, 62 más las 7 semanas son 69 semanas. Esas 49 años o 7 semanas que habla primero son todo el periodo de reconstrucción desde que salió el edicto de Artajerjes con Nehemías para que vaya a edificar los muros y las puertas de Jerusalén, porque antes había un edicto de Ciro para reconstruir el templo, pero aquí están reconstruyendo los muros de la ciudad, ¿cierto? 52 días se demoró Nehemías en reconstruir todo eso. Lean el libro de Nehemías, porque fue en medio de gran angustia, como dice el mismo Arcángel Miguel, que es una profecía que se cumplió literalmente. Entonces dice aquí el versículo 26 de Daniel 9, si pueden tener ahí en Lucas, y acá el dedito dice, en Lucas 9, 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Justo en Lucas, que vamos a leer, cuando Jesús entra a Jerusalén y dice, oh Jerusalén, si conocieres este día de tu visitación, ese día es el 6 de abril del año 29. Ese día, cuando entró, porque la semana siguiente Jesús es condenado, juzgado, crucificado, ¿cierto? A los 3 días resucita. Pero se cumple, porque dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y sabemos que el pueblo de Israel, los romanos, Judas y todo, el diablo, todo, ¿cierto? Contra Jesús ahí, pero era un plan de Dios, lo sabemos. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. ¿Qué significa esto? Que esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, hasta que termine el tiempo de los gentiles, siempre estará en conflicto. No va a cesar el conflicto. Pero el pueblo de un príncipe que ha de venir, literalmente se cumple con Lucas 21:20, como acabamos de leer, cuando Jesús le dice a los discípulos que cuando vean la ciudad rodeada, Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, ¿y qué ejércitos son estos? Es el ejército de Tito, es la legión 10ª, que está compuesta por turcos y gente de esa sección, pero que pertenecen al ejército romano y vienen a invadir y a destruir. Literalmente fue una inundación porque arrasó la ciudad. Destruyeron los muros, el templo, los edificios, todo. Tito había dado la orden de no quemar la ciudad, pero como había tanto oro, los soldados lo quemaron y literalmente, ¿cierto? Se robaron el oro que caía fundido entre medio de las piedras y todo eso,
y a las mujeres, corrió el rumor que los hombres y mujeres estaban robando el oro, los abrían para sacarle el oro porque eran mercenarios, eran sanguinarios, no les importaba la vida. Las mujeres, Jesús dijo, ay de las que estén encintas en aquel día. Entonces, se cumplió literalmente. Entonces, esto nos prueba que Dios sabe lo que va a suceder. El plan de Dios se cumple en la historia con un propósito definido. Esto es sumamente interesante. Vayamos a Lucas 19, versículo 37, como... Sí, del 37 al 42. Dice así: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, dando voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto es una alabanza espontánea de la gente, porque por todo lo que habían visto, por todo lo que hemos estudiado en Lucas, por los hechos portentosos que hizo Jesús, la gente, mucha estaba convencida de que Él era el Mesías, pero querían un rey político. No querían un gobierno de Dios sobre sus vidas, querían deshacerse de los romanos, pero aún así la gente proclamaba aquí en el versículo 42, dice, cuando estaba allí, y Jesús, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día. Bueno, no va. Dice, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, que dice Jesús, te rodearán con ¿qué? Con vallados, con las estacas, y te sitiarán sin comesas, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Entonces Israel ignoró voluntariamente, porque conocían las Escrituras, ignoró el tiempo en que Dios, por medio de Jesucristo encarnado, visitó a la nación. No lo aceptaron. Entonces, es como la vida de muchos cristianos, conocen, ¿cierto?, al pie de la letra todo lo que va a ocurrir en el último tiempo, pero su vida está divorciada de una relación personal con Dios. No hay un encuentro íntimo con Dios, es un conocimiento meramente intelectual. Entonces, ¿por qué nosotros estamos estudiando de esta forma? Para conocer el contexto no tan solo bíblico, sino el contexto histórico, para saber que Dios es el que gobierna la historia y tiene el control de todo lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que sucederá en el futuro. Entonces vimos en Lucas 20, ¿cierto?, que Jesús advirtió que eran días de retribución, días de pago, días de venganza, ¿cierto?, de parte de Dios. Entonces esto literalmente ocurrió en el año 70. Eso por Tito, y ya sabemos cuánta gente murió. Jesús conocía muy bien la profecía de Daniel, sabía que iba a ocurrir así. Y en Mateo 24:15, Jesús añade a la profecía respecto de lo que iba a suceder algo sumamente importante. Mateo 24:15. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué dice? El que lee entienda. ¿Qué está diciendo Jesús? Oye, léete Daniel, lean, ustedes tienen que leer al profeta Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás. Pero esta profecía en el contexto es distinta de lo que acabamos de leer de Lucas por dos cosas. Primero, Jesús añade un concepto aquí, abominación desoladora, de Daniel, que Daniel había hablado de una abominación desoladora. Y ya vimos ya, ¿cierto? Ya vimos ya en Daniel 9 que iba a venir un príncipe que iba a destruir la ciudad,
y el santuario. Eso fue lo que leímos, ¿cierto? Jesús les dijo, cuando veáis Jerusalén rodeado de ejército, entonces, uy, váyanse. La iglesia, los cristianos, haciendo caso a la enseñanza de Jesús, huyeron a los montes de Jerusalén. Por eso que los cristianos no fueron asesinados ni perseguidos, fueron a Galilea, a los montes de Galilea, y allá se fueron. Estuvieron, ¿cierto?, durante todo este embate, esta forma en que arrasó esta verdadera inundación de Tito hacia Jerusalén. Muy bien, ¿qué significa lo que Jesús? Porque Jesús está añadiendo un componente nuevo, la abominación desoladora. ¿Qué hay aquí que no hemos visto en la profecía? Es interesante, porque si volvemos a Daniel 9, Daniel capítulo 9, el versículo 26, la segunda parte dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Pero esta parte, el pueblo de un príncipe que ha de venir, ya vimos ya que va a destruir Jerusalén, el santuario, el templo y todo eso. Pero hay una profecía que está relacionada con la abominación desoladora que tenemos que incluirla aquí. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús está dando una señal en Mateo 24 de que cuando vean la abominación desoladora tienen que huir rápidamente. Y esta profecía se va a cumplir precisamente en la última semana que nos queda en el versículo 27 del capítulo 9 del libro de Daniel. Pero para entender lo que implica la abominación desoladora, tenemos que ir al capítulo 8 de Daniel. Tiene que ver con los imperios que han gobernado este mundo. Fíjense, capítulo 8 de Daniel dice así. Comienza. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, Babilonia todavía era el imperio dominante en todo el mundo, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Esto es interesante. Susa, la capital de Elam. Irán, en la antigua Persia, estaba compuesta por 3 grupos étnicos: partos, medos y elamitas. Partos, medos y elamitas. Los medos antiguos son los actuales kurdos, para tener ahí interesante eso. Pero estaba compuesto así Irán. Pero en ese tiempo el imperio era enorme, el imperio babilónico abarcaba todo lo que es Siria de hoy día, donde está Damasco, el Líbano, ocupaba todo lo que es Irak, Irán, todos los países pequeños alrededor, ¿cierto? Hasta los Omán, aquí abajo, todo, era el imperio, y estaba Belsasar. En ese tiempo le vino, y él estaba precisamente en Elam, que era la parte superior, casi conectando con Irak. Allí estaba, y le vino una visión. Alcé los ojos y miré. Y aquí, fíjense, y aquí comienza la visión. Un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí tenemos este carnero representado el gobierno o el imperio medo-persa. 2 cuernos, Medo-Persa, o Media y Persia. ¿Y dónde vio la visión? Cuando estaba todavía Belsasar gobernando el imperio babilónico. Estaba allí. Entonces dice que se levantó. ¿Qué significa esto? Que los medos persas irrumpieron, ¿cierto?, en una fiesta. Está en el libro de Daniel. Cuando estaban, ¿cierto?, en una fiesta tomando con los jarros del templo de oro, apareció unas manos que escribió en la pared. No sé si han leído, lean el libro de Daniel, ¿cierto? Esa noche cayó Babilonia.
los medos entraron por el río Éufrates y tomaron el control del imperio. ¿Y quién llegó ahí? Ciro II, el primer emperador de los medio persas, representado por este carnero. Y esto fue el año 550 antes de Cristo. Entonces tenemos un imperio aquí, un carnero que representa un imperio dividido, ¿cierto? Medo, los persas. El versículo, vamos a ir 5 al 8. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente. Es decir, si aquí somos Irán, al poniente tenemos que mirar a Grecia, para allá. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable en sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, medio persa, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia, dice, de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por lo tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Aquí tenemos Grecia derribando, destruyendo, ¿cierto? Y tomando el control del imperio medio persa. El carnero chico con un cuerno destruye al que tenía 2, a los medios persas. Y esto fue el año 334. ¿Saben quién fue? Alejandro Magno. Alejandro Magno vino como volando, ¿cierto? Ustedes saben que ha sido el gobernante más joven que conquistó el mundo en tan poco tiempo. Fíjense que él murió más o menos a los 30 años. Y ya no tenía nada más que conquistar. Y lo encontraron llorando en su tienda y le preguntaron, ¿por qué lloras? Porque no tengo nada más que conquistar, ya conquistó todo. Todos sabemos que murió de neumonitis y era homosexual también, así que le cayeron. Pero la cosa es que ahí destruyó al imperio medo persa con una violencia extrema. Dice el versículo aquí 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Recuerden que era sumamente arrogante Alejandro Magno. Pero estando su mayor fuerza, en su mayor vigor, 30, 33 años, aquel gran cuerno fue quebrado. Murió Alejandro Magno. El año 323 se murió. ¿Y qué pasó con su imperio? Aquí dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Sus 4 generales, los 4 generales, tomaron el control del imperio y gobernaron. ¿Quién eran? Ptolomeo agarró Egipto, Lisímaco tomó Tracia y Asia Menor, que es lo que es Bélgica hoy día, más o menos, Casandro, Macedonia y Grecia, y Seleuco tomó el Asia, Siria, Babilonia y la parte de Israel. Entonces aquí tenemos estos grandes, ciertos misterios que Daniel está teniendo. ¿Y cómo sabemos nosotros que son estos imperios? Vamos al versículo 9 al 12. ¿Qué dijo Jesús? Cuando vean la abominación desoladora, los que están en el campo huyan. Pero dice aquí estamos frente a Antíoco Epífanes IV, nieto de Seleuco, del general que quedó después que murió Alejandro Magno. Dice, y de ellos, de Seleuco, su nieto, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Conquistó Jerusalén, conquistó toda esa parte, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Es decir, tenía una fuerza con su ejército arrasadora. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la predicación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Cuando veas la abominación desoladora,
de la que habló Daniel. De esto está hablando. Los que están en el campo, huyan. Los que están, ¿cierto?, en cualquier lugar, váyanse a los montes, no vuelvan. Perfecto. ¿De qué estamos hablando aquí? Precisamente de Antíoco Epífano IV. Fíjense, el versículo 13 y 14 nos da una descripción perfecta y exacta. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Daniel está ahí con toda una visión maravillosa. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Qué interesante, porque Antíoco Epífano toma Jerusalén el año 171 a.C. y gobierna hasta el año 164 a.C. Precisamente 6 años, 4 meses. Todo ese tiempo iba a durar la prevaricación de la que hablaba Daniel y de la que habló Jesucristo. Así que, ¿cuándo terminó esta ocupación que tenía Antíoco Epífano IV? Terminó el 25 de diciembre del año 164, cuando los macabeos en una revolución liberaron, ¿cierto?, a Israel de la ocupación seleucida. ¿Y qué se celebra el 25 de diciembre en la fiesta judía? La fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Han escuchado hablar de Hanukkah? ¿Por qué se celebra el Hanukkah? Porque precisamente el 25 de diciembre, Judas, ¿cierto?, de los que venían de allí, de esta familia, liberaron a Jerusalén y el pueblo, ¿cierto?, recuperó el templo, recuperó el santuario. Volvamos al versículo 9 de Daniel 8. Pero déjenme ver una cosa. Antes, quiero compartirles algo importante. Un principio que nosotros tenemos que conocer siempre es que la Biblia interpreta a la propia Biblia. La Biblia interpreta a la propia Biblia. Ya vimos machos cabríos, cuernos, y ¿cómo sabemos que es Medio Persa? ¿Cómo sabemos que es Grecia? Perfecto. Vamos al versículo 18 del capítulo 8. Versículo 18 del capítulo 18. Mientras él hablaba, el ángel, que es el mismo que le mostró la profecía de las 70 semanas, caí dormido en tierra sobre mis rostros. Él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, de aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Es decir, cuando Dios juzgue, sancione y castigue hasta Antíoco Epífanes. Todo ese proceso. Y también los imperios. Porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persa. Aquí quedamos sabiendo que el carnero de la visión del versículo 1 al 4 corresponde a los reyes de Media y Persa. El macho cabrío, ¿cierto? Dice el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, de su nación o de este imperio, aunque no con la fuerza de él. Y aquí está Ptolomeo en Egipto y todo eso, hasta que llega Seleuco, y de Seleuco nace su nieto que se llama Antíoco Epífanes IV. Aquí ya entonces tenemos la interpretación. Media Persa, Grecia, los 4 generales. Entonces, Mateo 24:15, Jesús dice, cuando veáis la abominación desoladora. Volvamos aquí entonces a Daniel 8, del 9 al 12. Ahora vamos a ver
este tipo, Antíoco Epífanes IV. Dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Quién es este? Antíoco Epífanes. Salió de Seleuco, que fue un general de Alejandro Magno, que le sucedió. Dice, pero este cuerno pequeño creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué hizo este hombre? Quitó el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de su prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y en todo prosperó. ¿Qué es lo que hizo? Cuando tomó Jerusalén, prohibió la ley, prohibió la Torá. Dijo, aquí no hay nada más, no hay más ley de Moisés, no hay enseñanza, no hay, ¿cierto? En las casas no se pueden reunir, no hay nada en el templo, nada. Pero él no destruyó el templo. Él, ¿qué hizo? Lo hizo un sacrilegio. Entró al templo como un buen griego, trajo estatuas de Zeus y las instaló en el lugar santo, donde estaba la menorá, los panes y el altar del incienso. Instaló una estatua de Zeus allí. Y en el atrio del templo, ¿saben qué hizo? Sacrificó cantidad de cerdos. Entonces los judíos estaban, y los que los pillaban con la ley, no podían guardar el sábado. Ellos no podían celebrar ningún sacrificio porque lo suspendió todo. Él, de verdad, ¿cierto? Hizo un corte durante todos estos 6 años que el ángel le dice a Daniel cuánto va a durar, ¿cierto? 1300 tardes, por ahí. Y la cosa, hasta 2300 tardes y mañana, que son 6 años, 4 meses. Por 6 años, 4 meses, Antíoco Epífanes prohibió, so pena de muerte, la adoración a Jehová, el culto a Jehová, los sacrificios en el templo, sacrificaba cerdos, instaló estatuas de Zeus en todas partes. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces huyan, escapen, arranquen. Y esto tiene que ver con 2 instancias: con la venida de Roma, del ejército romano para destruir Jerusalén, porque ellos sí lo destruyen el templo, destruyen la ciudad, arrasan con la gente. Antíoco Epífanes, que hizo hizo un sacrilegio contra el templo, contra la religión judía. Entonces podemos ver 2 contrastes, pero Jesús las une. ¿Por qué? Porque en la última semana de Daniel, nuevamente esto se va a cumplir. Va a venir el príncipe de un pueblo, va a venir. Y los judíos ahora están esperando para construir el templo. Y una de las cosas que me llamó la atención en el discurso de Netanyahu, ayer o antes de ayer, dijo, estamos esperando al Mesías. ¿Quién vio el discurso de Netanyahu? Dijo, estamos esperando al Mesías. Además, tienen todo listo para construir el templo. Y van a construir el templo. ¿Por qué? Porque ya hay un pacto de por medio para, ¿cierto? El pacto de Abraham, que son las 3 religiones mayoritarias en el mundo que van a convivir. ¿Cuáles son? El Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y ya hay un templo donde en un país árabe, ¿cierto? ¿Quién fue el que fue allí? El Papa Francisco inauguró ese templo bajo el pacto de Abraham. Entonces viene la última semana, pero antes que se cumpla la última semana hay un paréntesis, y es aquí donde entramos nosotros, la iglesia. Pero déjenme decirle algo. Jesús, cuando habla de abominación, eso significa, literalmente, Jesús no hablaba griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Recuerden, los evangelios fueron escritos mucho después de las epístolas. La primera epístola en escribirse fue Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Gálatas, y posteriormente, unos 15 años después, vinieron los evangelios. Entonces, pero quiero decir que Jesús hablaba el aramaico judaico, el arameo judaico. Jesús hablaba arameo.
Cuando se recuerdan la muchacha que estaba muerta y Jesús le dijo, Talita Kumi, a ti te digo despierta. Jesús siempre habló en arameo, solamente que después, como estando el Imperio Romano, ¿cierto? Militarmente, pero intelectualmente, ¿cierto? Gobernaba Grecia, entonces, porque ellos donde iba dejaban el idioma, entonces todo el mundo hablaba griego. De hecho, los judíos en el año 300 tuvieron que traducir la Torá o el Antiguo Testamento hebreo, lo tradujeron ¿a qué? Al griego, que es la versión Septuaginta. Esa es la versión que leyeron los discípulos, que tenían los discípulos, que leían en la sinagoga, porque ellos no hablaban arameo, ellos hablaban griego. Entonces, cuando Jesús usa una de las palabras importantes en su idioma, abominación, significa algo repugnante. Un sacrilegio frente a la ley y a la santidad del templo y a la santidad de Dios. Dejaron el santuario fuera de servicio. Porque recuerden, cualquiera que tocaba a un muerto, tocaba a un animal inmundo, quedaba impuro ceremonialmente y aún por enfermedades, ¿cierto? No podía acercarse al templo, tenía que presentarse al sacerdote para que se cumpliera la ley. Y si el sacerdote le decía que estaba purificado, entonces podía reintegrarse a las reuniones. Entonces, cuando dice desolación, significa que detuvieron todo, quedó desolado durante 6 años. Entonces, en la última semana, y vamos a hablar la próxima semana del anticristo, él va, ¿cierto?, a irrumpir en el templo que van a construir ahora los judíos y va a hacer exactamente esto es calcado de lo que hizo Antíoco Epífanes. Pero la diferencia es que él se va a sentar en el trono, lugar santo, y va a decir, yo soy Dios, adórenme. Y por primera vez se va a cumplir el anhelo, el deseo de Satanás de ser adorado por todo Israel. Eso es interesante. Entonces, comprendemos ahora que la ciudad iba a ser sitiada, fue por los romanos, pero también vino por Antíoco Epífanes, que él literalmente saqueó espiritualmente el templo. Y esto, para concluir, nos lleva literalmente a 2 cosas que, como una reflexión. Primero, Dios es el Dios de la historia. Dios está a cargo. En Colosenses 1, 16, 17, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Para contextualizarlo, en Colosenses 1, 16, 17 dice así. Dice, porque en Él, en Jesucristo, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sea el imperio medo-persa, sea el imperio griego, el imperio babilónico, el imperio romano, que va a surgir, de acuerdo a la profecía de Daniel 2, todo fue creado por Él. Es decir, Dios diseñó un plan tan perfecto donde la historia de la humanidad, ¿cierto?, se desarrolla en virtud de un plan que tiene una orientación redentora, porque Dios diseñó este plan para rescatar al hombre de su pecado. Porque no es tan solo para mostrar que Él es Dios y que tiene control de la humanidad. Él lo desarrolló porque en su propósito, Él quería alcanzar a la humanidad para redimirla de su pecado. Por eso, cuando leemos desde el Génesis, parte Dios desarrollando, ¿cierto?, un plan, llamando a Abraham, luego una familia baja a Egipto, después una nación, y de esa nación, ¿cierto?, viene Jesucristo, nuestro Salvador. Y Dios es el dueño de la historia. Primero, por Él fue creado todo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Todo subsiste, todo permanece en perfecto equilibrio por causa de Él. A los que les gusta la astronomía, solamente con mirar nuestro sistema solar, uno puede darse cuenta
de cómo Dios sustenta todas las cosas, cómo hay una perfección en la inclinación de los planetas, en las distancias entre uno y otro, las distancias hacia el sol, los colores que nosotros podemos ver, el verde, el azul, todo está orientado hacia nosotros, hacia nuestro favor, porque Dios quería lo mejor para nosotros. Entonces, Dios tiene el control de todo. Él quita y pone reyes. Él tiene el control. Entonces, a pesar de que Israel estaba sufriendo, Dios tenía el control de todo porque Él desarrolló un plan hasta la venida del Mesías príncipe y hasta la segunda venida del Señor Jesús que viene. Entonces, esto tiene una relación directa con nosotros. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, en medio de la crisis, tal como Israel, en medio de la enfermedad, en medio de las cosas que estemos viviendo, Dios nos alienta a descansar, ¿cierto? A poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer descansa, ¿cierto? No pasivamente, sino activamente en Dios, Dios entonces nos retribuye. Dios le dijo a Josué que seas valiente. No le dijo siéntate y espera. Le dijo sé valiente, que te esfuerces. Esfuerzo, eso implica trabajo, implica acción. Por lo tanto, en medio del dolor, en medio de la lucha, del problema, nosotros somos llamados a mantenernos en pie con esperanza, con fe, pero valientes, esforzados, haciendo la obra de Dios. El cristiano no puede ser pasivo. En Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, en la soberanía de Dios, Dios nos ayuda. Dios se compromete en interceder y ayudarnos. La prueba más grande es que envió a su Hijo Jesucristo. Y se envió a su Hijo Jesús. Entonces Él tiene todo para ayudarnos cuando nosotros entonces obedecemos y vivimos en fe y en esperanza. Por eso Pablo escribió, por ejemplo, a los hermanos que estaban en Tesalónica. Escribió una carta con esperanza escatológica, porque estaban diciendo, ¿dónde están los hermanos? Ya partieron, no sabemos dónde se fue. Entonces Dios interviene, usa al apóstol Pablo, lo inspira por el Espíritu Santo y le dice, ellos están con Cristo. Y les voy a decir una cosa, dice, y esto me lo reveló Dios. Nosotros, un día de estos, nos vamos con el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios interviene para animar, para consolar, para exhortar, para darnos la fuerza. Y el otro aspecto que nosotros vemos aquí es que está relacionado con el templo. El templo fue una abominación sacrílega. Suspendieron los sacrificios, no podían hacer nada, porque todo estaba inmundo por lo que este hombre había hecho. En 1 Corintios 3 y en 1 Corintios 6 la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que nosotros fuimos sellados en Efesios 1, versículos 13 y 14, con el Espíritu Santo, que es la garantía para el día de la redención. Fuimos sellados. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús traslada, fíjense, la enseñanza del templo hacia su cuerpo. Porque Él dice, destruid este cuerpo, este templo, y en 3 días lo reedifico. En el templo dijo, yo soy la luz, y estaba la menorá. Entonces, por eso que los judíos dicen, pero ¿cómo ahora tenemos el templo y todo eso? Y tú dices que tú eres el templo. Entonces, por eso surgió un odio. Porque ahora Jesús traslada, ¿cierto?, la importancia del templo. Dice, porque viene la hora en que mis verdaderos adoradores no adorarán ni aquí, ni allá, ni en ese monte, ni en este templo, sino que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Pero por eso Dios nos enseña a nosotros que nuestro cuerpo, como es un misterio revelado, es templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que ahora cuidar nuestro templo. Satanás usó, ¿cierto?, Antíoco Epífanes, a los romanos para ir a destruir la religión judía, porque de ahí vino el Mesías. Satanás también quiere destruir tu fe, destruir tu cuerpo, destruir tu vida. ¿Por qué? Porque tal como lo hizo en la antigüedad, Él te odia y Él me odia. Pero una de las cosas que tenemos que aprender en 1 Juan, capítulo 2, 16, 17, dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero somos llamados a vivir una vida en santidad. Entonces el templo, que mi cuerpo ahora es presencia de Dios, porque el Espíritu Santo habita en mí y habita en ti. El día que recibiste a Cristo Jesús,
El Espíritu de Cristo vino a morar en ti. Entonces ahora ese Espíritu Santo quiere que vivamos en santidad. No permitas que Satanás intervenga en tu vida, te llene tu vida, ¿cierto? Para destruir tu cuerpo, tu mente, ¿cierto? Cosas que puedas pensar, ¿cierto? Nos hace volar la mente. Nosotros tenemos y somos llamados a vivir en santidad por la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos días, los últimos de los últimos. De hecho, Juan dice, hijitos, esta es la última hora. Y han pasado 2000 años. Versículo 26 de Daniel 9, inicio del versículo 27, ahí está la iglesia. Este es el periodo de la gracia. Dios abrió la puerta para que nosotros podamos, por gracia y misericordia, ser alcanzados por el mensaje de Jesucristo. Entonces la soberanía de Dios aquí está presente. Porque Dios hizo una obra maravillosa interviniendo en la historia de la humanidad para que todos nosotros pudiéramos conocer a Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, las profecías leídas en forma así sistemática, de pronto no nos cansa, pero cuando comenzamos a intercalarla y a ponerla en su sitio, nos va arrojando la luz y del plan que Dios ha desarrollado. Mira, la próxima semana yo iba a hablar sobre el anticristo, pero voy a hablar sobre el origen de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no está en el Antiguo Testamento? Y porque sí aparece en el Nuevo Testamento como un misterio revelado. ¿Por qué? Porque está precisamente en ese plan, el plan de Dios. Así que vamos a orar. Pero esto va a estar en el estudio, menos mal que está grabado. Así que cualquier consulta me escriben y yo no lo respondo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú tienes la historia, Señor, el control de ella. Tú tienes todo, Señor. No hay nada que pueda escapar a tu mano. Solamente tú nos exhortas a vivir en santidad y en esperanza en este tiempo que, Señor, están pasando tantas cosas que conforme a la propia Escritura podemos ir, Señor, entendiendo. Gracias por de verdad, Señor, esta forma en que tú actuaste en la historia. Cómo nos hablas a través de la palabra para decirnos que tú tienes control de ella, Señor, y si hiciste esas cosas en el pasado, ¿cuánto más harás lo que tú prometiste con tu iglesia en este tiempo y con tu pueblo Israel? Señor, gracias. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén.